Hola a todos, bienvenidos a HR Talks, versión podcast. En esta oportunidad estamos con Milagros Paredes. Hola, Giro. Directora de Estrategia e Innovación en Paradero. Bueno, Milagros, hoy es un gusto atenderte y revisando un poquito todo el recorrido que has tenido en el mundo de RH, que hay mucha experiencia muy rica sobre eso. Empezaste tú en áreas de aprendizaje y desarrollo. En mi estricto empecé en selección. Ah, ok. Cuéntanos cómo fue. Como toda psicóloga, o como muchas psicólogas organizacionales de mi época. Unife. Claro, exacto. Empecé mis prácticas en selección, algunos años en selección, pero de ahí el salto a entrenamiento o aprendizaje y desarrollo, ¿no? Y ahí sí muchos años. Y en esos años, a lo que se habla de sesgos, eran más marcados, ¿no? Era universidad, maestría. ¿Cómo eran en ese entonces? Bueno, en ese entonces yo me acuerdo que los procesos de selección eran bien, dependiendo de la empresa, ¿no? Porque he pasado por algunas, primaba mucho de qué universidad venía, ¿no? O sea, el perfil no empezaba por qué competencias o qué generación de valor traía el perfil a la organización, sino empezaba por de qué universidad, de qué carreras, o sea, carreras específicas para determinados puestos, número de años y digamos tipos de empresas específicos de dónde tenían que venir. Y además estaba el tema de si venía o sea, si quieres, por ejemplo, un ingeniero, tráelo de tal universidad, porque tal universidad son especialistas en tal. Si quieres este otro perfil, tráelo de tal universidad. Y de hecho, las oportunidades para atraer talento de formación técnica eran casi nulas, ¿no? Sí. Para muchas posiciones, quizá para posiciones de auxiliares, pero era como que bien limitado, bien marcado, ¿no? Sí. Eso en el tiempo, gracias al universo que ha ido cambiando, ¿no? Y entonces ahora muchas organizaciones ya empiezan a ser mucho más inclusivos sus procesos de selección y esto ya, digamos, termina impactando en el resto de procesos de recursos humanos. Sí, cada vez hay más inclusivo y ya están abiertamente en universidades nacionales. Exacto. ¿No? En San Marcos, en Villarreal, en la Uni. Pero a pesar de eso hay algunos sesgos chiquitos con universidades privadas, pero que no tienen el prestigio porque sus rectores no son la lumbrera. Sí. Caso de César Vallejo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que, claro, hoy el tema reputacional es también importante, ¿no? Entonces, si aquella persona que representa la marca de esa institución educativa no destaca por algunas características que son indispensables asociadas a la marca, empiezas a cuestionar. Y es parte de cómo se mueve el mundo hoy, ¿no? Hoy, en algún momento no importaba tanto lo que alguien dijera de alguien o de alguna organización. Hoy sí. Hoy importa mucho, no tanto lo que tú digas, ¿no? Si yo como universidad, si yo como empresa digo, soy así, 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 yo te voy a decir gracias. Pero para creerte voy a ir a preguntarle a quienes estudian ahí, a quienes enseñan ahí, voy a ver en las redes sociales cómo los que representan tu marca hablan, ¿no? Sí. Entonces, hoy todo es muy transparente, así que hoy todos los sesgos empiezan a diluirse, todavía existen lamentablemente, y los aspectos reputacionales, por un lado, pueden ayudar a que eso también diluya más rápido o no, ¿no? Pasa mucho por qué tipo de mentalidad y qué tipo de aproximación tenemos frente a las cosas, ¿no? Sí, y eso está muy desarrollado, cómo maduramos como sociedad, ¿no? Mientras más maduros, más amplios y más inclusivos. Sí, y la madurez está asociada también a nuestra capacidad de aprender y el aprendizaje está asociado a la permeabilidad, ¿no? ¿Qué tan permeables somos para recibir elementos, estímulos, cosas diferentes al ecosistema en donde nosotros giramos, ¿no? Y cómo eso nos alimenta o no y amplifica mi visión sobre el mundo. Entonces, por eso es que los procesos de aprendizaje de los que hablábamos más temprano son relevantes, porque son los procesos de aprendizaje y desarrollo una de los procesos clave que ayudan a que la mentalidad de las organizaciones, la permeabilidad en las organizaciones se amplíe, ¿no? Y eso te permite, con una mentalidad nueva, te permite desarrollar el negocio de manera exponencial, ¿no? Sí. Y tú tuviste una experiencia en una empresa que yo hasta ahorita está en mi corazón, la quiero mucho, que se llama TIM.
Mucha gente, todos extrañamos Sí. eso. Y ahora se habla mucho de CX o Customer Experience. Estamos hartos un poco del nombre tan usado, pero realmente ahí cuando yo fui a una tienda era verdadera experiencia desde el guachimán, cómo te atendían los módulos, todo. Y era 2001, si no mal no recuerdo. Sí, el inicio de Team ingresa al mercado, inicia sus operaciones en el 2001, tal cual. Y en esa época esta terminología no existía. No existía. O, a ver, digamos, no existía en el Perú, no era tan común, no era tan familiar para hablar en el Perú. Sin embargo, es verdad. Se hizo, ¿no? Team lo hizo, ¿no? Desarrolló no solamente la definición de tienda o de agencia o de centro de atención, sino, digamos, como proceso, sino como toda una experiencia desde que llegaba el cliente y todos estos diferentes puntos de contacto de la persona de seguridad, la infraestructura, lo que hoy, hace algunos años los bancos empezaron a usar como el café y la experiencia de que te llamen por tu nombre y tal. Ya Team lo tenía en ese momento, ¿no? Y la posibilidad de que experimentes. Entonces del equipo, todo, mira, así es, qué increíble. Todos los sentidos se ponían ahí en juego, ¿no? Hasta el contacto con la persona. Pero para que eso funcionara, detrás había todo un backstage para que esto funcione y nada se rompe en el camino, ¿no? Sí, ahí la idea fue, bueno, leamos así, pero aprendizaje y desarrollo fue potente, para eso potenció eso, ¿no? En su momento. Tenía, claro, las áreas de aprendizaje y desarrollo que no solamente estaban en RH, sino, si mal no recuerdo, en el área comercial también había un equipo, porque claro, para la fuerza de ventas había que preparar cosas muy específicas, ¿no? Pero no solamente era el desarrollo de las habilidades de servicio al cliente, ¿no? Que de manera clásica encontramos en muchos sectores, sino también entender que la persona que estaba en el centro de atención entendiera cuál era el concepto de la tienda, y por eso otra vez el tema de experiencia del cliente, porque detrás del concepto estaba toda la experiencia que se quería generar. Y desde ahí, y eso estaba asociado a uno de los valores de la compañía, que era la innovación, y otro que era la libertad también, libertad, ¿no? Que la persona se sienta libre. ¿Te acuerdas de la publicidad? Some bravos, I'm free. Exacto. Cómo eso pegó tanto con la gente. O sea, yo también creo que es un caso para recordar y para analizar, porque hizo esto de conectar a las personas con la marca desde otro lado, desde el lado de la experiencia, ya no era solamente el producto, ¿no? Entonces, desde ahí ya se hablaba o ya se vivía eso más que hablar, ¿no? Genial. Y luego, bueno, fuiste avanzando en tu carrera y vino una experiencia en SNDpower, sí. Ya viste todo un área de recursos humanos, áreas de comunicaciones también, sí. Que luego se llamó StatCraft. Sí, lo que sucede es que SNPower, que es una empresa del sector eléctrico, va creciendo, ¿no? Desde que yo entré a asumir una jefatura de recursos humanos, y después de algunos años asumiendo procesos, yo termino viendo una gerencia de asuntos corporativos. Entonces era la articulación de los procesos internos de gestión humana y comunicación interna con los externos, ¿no? Comunicación externa, responsabilidad social, gestión ambiental. Entonces era interesante porque al final eran una de las empresas que yo veía en el sector, que no solamente miraba una parte de la gestión con los stakeholders, sino de manera 360, ¿no? De manera circular, hacia adentro y hacia afuera. Y esta conexión entre si lo que vas a decir hacia afuera tiene que tener consistencia en lo que vas a decir hacia adentro y viceversa. Y fue interesante ver cómo se articulan estos procesos, ¿no? Que es lo que hoy vemos cada vez más que está sucediendo. Sí, genial. Y yo imagino, me pongo en tu posición y veo varias cosas: RH, asuntos corporativos, comunicación externa, y a veces uno naturalmente le das foco a esto para ver, si le doy foco a esto o aquello, creo que estoy agregando valor. ¿Cómo fue en tu caso? ¿A qué le quisiste priorizar para impulsar la gestión en su momento? Yo creo que con el equipo que teníamos en cada uno de los procesos, lo que decidimos fue co-crear una estrategia pensando en impactar en la sostenibilidad del negocio, ¿no? El concepto de sostenibilidad, que incluye el componente económico, ambiental, de desarrollo, ¿no? Y cómo, poniendo eso en el centro, cada uno de los procesos articulaba y se venía impactando por el otro, ¿no? Como este efecto de cuando lanzas una piedra al río y se va ampliando el efecto.
la misma dinámica del pensamiento estratégico ahí, ¿no? Entonces, Genial. cómo RH agrega valor a la sostenibilidad del negocio, como comunicación interna, como la externa, como responsabilidad social, procesos y gestión medioambiental. Sí. Entonces, creo que esto es algo importante de hacer en las empresas, ¿no? Porque finalmente de lo que se trata es de que este negocio sea rentable, pero agregue valor, ¿no? No solamente gane plata, en otras palabras, sino también sume, impacte en la vida de las personas, ¿no? En la vida de las personas que trabajan en la empresa, los accionistas, todos los jugadores, pero también en el caso del sector eléctrico, por ejemplo, las comunidades, particularmente en las zonas en donde operábamos, y cuando tuvimos el proyecto de construcción de Cheves, también las comunidades en donde se construía la central. Entonces, al final, cualquier organización tiene un impacto muy grande, ¿no? Sí. Y hoy más que nunca, creo que somos más conscientes como organizaciones de la llegada que podemos tener, ¿no? A veces los gobiernos tienen ciertas limitaciones por 1000 razones, algunas entendibles, otras no. Y hay muchas iniciativas de las ONGs a nivel mundial y a nivel local, pero la llegada que tienen o que pueden tener las empresas es más grande. Y eso es una de las cosas que valoran las nuevas generaciones, ¿no? No tanto qué tanta reputación digas tú que tengas, sino lo que yo veo de cómo estás impactando en el mundo, ¿no? Qué tanto tu propósito como empresa tiene que ver con mi propósito, ¿no? Entonces, creo que finalmente eso que construimos es hoy lo que también todas las empresas veo que hay varias empresas que están trabajando en ese sentido y que bueno, ¿no? Claro. Qué chévere, porque en verdad, digo, estamos acá para hacer que las cosas sean distintas, ¿no? Sí, eso ayuda mucho. Y hay una pregunta un poco difícil porque, supongamos, ¿no? Gerente de capital humano o jefe de recursos humanos, si tienes gente a cargo, estoy hablando específicamente de equipos de recursos humanos, ¿no? Entonces, vas y ya tienes a tu equipo, a veces tú lo traes, ¿no es cierto? Sí. Tienes la oportunidad de jalarte gente. Pero a veces el equipo que tienes no necesariamente tiene no está acompañado a esa velocidad con el que se quieren hacer las iniciativas y uno tiene que tomar decisiones un poco difíciles en el sentido de que hay una conversación de reflexión y es difícil desvincular a una persona. Y a veces a ese dilema es, me quedo con la persona, le doy chance, hasta qué chance le doy o en qué momento sí decido, no podemos contar, y no es un tema personal, sino es un tema estrictamente de capacidades. Es una pregunta difícil. Bien es complicada. una pregunta que no es exclusiva de RH, sino de todos los líderes en las organizaciones. Pero es difícil en RH, ¿no? Porque tú te tienes que poner como que estás con doble sombrero, ¿no? Eres colaborador, eres líder, pero eres también líder de recursos humanos, ¿no? Y lo que significa eso es que estás en una vitrina y que el resto de las áreas ven lo que haces y las decisiones que tomes hablan de la cultura de la empresa. Entonces es como que son varios niveles de responsabilidad, además de los que ya como seres humanos tenemos, y es, oye, es una persona que tiene una familia, que tiene responsabilidades y preocupaciones, ¿no? En mi experiencia, de los aciertos y los errores, pasa por construir confianza, como en todo, ¿no? En la medida en que construimos, nos damos a conocer, nos acercamos a la gente para conocerla, realmente nos preocupamos por identificar con ellos cuáles son los talentos, cuáles son las oportunidades, pero además ayudar a que la gente pueda percibir eso también, ¿no? Muchas veces cuando nos dan feedback a nosotros mismos nos cuesta ver eso, porque a veces tenemos aquí sesgos que no nos permiten ver o que no nos permiten escuchar lo que nos están diciendo los otros. Y muchas veces los otros ven cosas de nosotros que nosotros no vemos, ¿no? Claro. Y a veces el ego nos vuelve... No gana, juega una mala yo pasada, no hago eso. Exacto. Entonces, en todo proceso de gestión de personas, cuando formas un equipo, después de construir confianza y después de ayudar a que el equipo reconozca sus fortalezas y las oportunidades, si logramos alcanzar ese nivel de conciencia y confianza y ponemos sobre la mesa las cosas, mira, esto veo, esto no veo y esto necesita hoy la organización. Exacto. El camino no va a dejar de ser difícil porque es un tema sensible, el tener que tomar la decisión después de un número de oportunidades y de dar herramientas y tal,
de si esa persona funciona o no funciona en ese momento particular para lo que se necesita en la organización, ver si hay la posibilidad de moverla en otro lado de la organización, de ver un proyecto aparte, porque ahora hay un montón de soluciones, no solamente la desvinculación o la desvinculación, pero es un camino a donde se tiene que llegar con la persona, ¿no? A veces no hay tiempo, la clásica, no tenemos tiempo para nada, no tenemos tiempo para feedback, para oportunidades de desarrollo, porque la empresa necesita cosas ya. Pero creo que eso ahí ya pasa por el vínculo que hay entre tus valores como profesional y los valores de la compañía, ¿no? Buenazo. Muchas compañías que simplemente priorizan el corto plazo, hay otras compañías en las que se puede construir esta visión de largo plazo y las oportunidades para todos, ¿no? Ahora estamos en el mundo de que en recursos humanos todos quieren ser ágiles. Ahora hay mucho HR Agile y eso se acompaña con herramientas UX, de researchers y service design, y es muy bueno porque realmente te da otro tipo de enfoque, otro tipo de perspectiva más empática, que yo soy especialista y yo diseño, yo ayudo a co-crear algunas cosas y está bien, funciona, y digamos algunas empresas están madurando sobre eso es bacán, pero hay temas que además de eso no se hablan en recursos humanos, pero que sí son muy necesarias. ¿De qué temas crees que, digamos, son necesarias hablar en recursos humanos y no se están hablando? Solo por dedicarle tema a lo de Agile. Sí, claro. Sí, ahí hay como dos temas, ¿no? Sí. O sea, nos podríamos meter en la piscina del mundo de los marcos ágiles, pero, digamos, volviendo a tu pregunta, de los temas de los que no se están hablando, priorizando, son muchos, ¿no? Primero que yo creo que hay esta ola de tendencias, ¿no? Siempre las tendencias nos ponen como que alerta, las 10 tendencias en recursos humanos. Si son tendencias hay que traerlas, hay que hacerlas. Pero no necesariamente tu organización las necesita todas, ¿no? Necesita implementarlas en ese momento. Pero sí necesitas empezar a familiarizar, porque al fin y al cabo la organización está funcionando en un contexto, ¿no? Ese contexto es el contexto país, pero también es el contexto global. Entonces no podemos ser ajenos a lo que pasa en el mercado. Creo que yo diría que en un primer nivel RH tiene que hablar de los temas de negocio, ¿no? Eso siempre se ha dicho, pero es que en algún momento lo hemos dicho, ¿no? Recursos Humanos ha dejado de ser el famoso business partner para ser un motor que acelere la estrategia del negocio, que es completamente diferente. Entonces, Recursos Humanos no solamente tiene que estar en sus procesos, tiene que estar en todos los procesos de la organización, de tal manera que pueda haber, ok, tenemos un proceso de cambio de sistema, ¿qué tenemos que hacer desde Recursos Humanos, ¿no? Pero no solamente desde Recursos Humanos, si esto va a pasar en sistemas y desde Recursos Humanos tenemos que hacer esto, ¿cómo esto puede afectar el área de operaciones o puede afectar el área comercial? Y entonces RH se vuelve un articulador, ¿no? Entonces creo que eso en un primer nivel. En un segundo nivel creo que por priorizar los temas de cultura, transformación digital, impacto de cultura y hay otros temas que se están perdiendo de ser incorporados, ¿no? Y hay procesos que son muy valiosos para la construcción y aceleración de la transformación cultural que se dejan de ver. Desde mi punto de vista, los procesos de bienestar, ¿no? Mal entendidos, creo yo, a estas alturas del partido, como procesos de hacer que la gente esté feliz, ¿no? Resolver los temas de salud y atender a su fila a veces, ¿no? Claro. Y creo que los procesos de gestión del bienestar del colaborador son mucho más amplios que esto y tienen un rol, yo diría que no tan operativo, sino más de articulación también. Creo que hoy hay una oportunidad de rediseñar la forma como se estructura recursos humanos, que normalmente, como todas las organizaciones, estén en silos, y podría ser una organización más circular, ¿no? Claro. O más conectando algún proceso con otro, para ya no tener una organización por proceso, sino por servicios, ¿me entiendes? Exacto. Eso después, todo lo que es la analítica de data, ¿no? En recursos humanos siempre escucho que decimos, no tengo tiempo para, ¿no? O no sé cómo sustentar que necesitamos sistemas para. En la medida en que podamos, toda la información que tenemos, porque nos matamos haciendo encuestas, ¿no? Claro. Pues mil encuestas y luego para procesar es un problema. Todo separado. Exacto. Entonces, la analítica de data te permite articular toda esa información para tú poder ser mucho más estratégico y más rápido. Sí. Lo otro creo que es entender
que en muchas organizaciones hoy también deberíamos pensar en formas diferentes de generar los vínculos con los candidatos que necesitamos, ¿no? Hay mucha gente hoy que ya no quiere trabajar en una organización, ¿no? No quiere trabajar tantos años, pero quiere trabajar por proyectos, ¿no? Entonces, claro, no vamos a hablar de las dificultades del marco legal laboral, pero vivimos en una economía distinta, ¿no? Yo sé que muchos van a decir, sí, pero Perú todavía no ha llegado a eso, pero está empezando y va a pasar. Entonces, si no nos preparamos ahora con modelos diferentes de gestión, como por ejemplo, ¿por qué tengo que tener una persona, no sé, como un contratado de manera permanente, si tengo una persona con talento que puede venir, gestionar un proyecto y luego salir? ¿No? Y se sigue el ciclo. Y se sigue el ciclo, pero hay mucho temor, ¿no? Hay mucho temor por varios elementos, y porque también la oportunidad que nos dan las organizaciones para equivocarnos o no todavía son pocas, ¿no? Así que creo que ese es otro tema, y hay muchos otros, como la gamificación, por ejemplo, ¿no? Hermosísima, me encanta. Que es un tema muy amplio, muy poco se está usando todavía, y debería incorporarse más en los procesos en general de gestión de las organizaciones, ¿no? Entonces, hay muchos temas que todavía Recursos Humanos no ha incorporado. Yo creo que pasa por algo que también tú me decías, y es, en Recursos Humanos siempre contratamos los mismos perfiles, ¿no? Es como, ¿por qué siempre? El administrador, ingeniero, psicólogo. Exacto, y en algún momento le hemos dicho con alguien más, me acuerdo ahorita, ¿por qué no contratamos marqueteros para RH, para gestionar? ¿Por qué no contratamos a alguien de formación técnica, ¿no? O sea, ¿por qué no? Si necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿no? Es cuestión de animarse a... O sea, yo creo que la cultura, la empresa que tenga mayor hambre por crecer y por impactar de una manera diferente la vida de las personas, va a ser aquella que va a tener una cultura capaz de generar este tipo de activaciones y disrupciones, ¿no? Sí, seguimos en el 2019, que son los famosos sellos de las marcas empleadoras. Sin entrar en nombres, hay varios en el mercado, y algunas empresas se sacan la mugre postulando a sellos de marca empleadora o a premios. Y eso está bien, creo que es saludable, es válido. Sin embargo, en un mundo de transparencia, donde ya hay marcas posicionadas que no necesitan eso, ¿cómo ves el futuro de los sellos de las marcas empleadoras? ¿Va de a pocos a bajar esa intensidad corporativa, o vamos a migrar a soluciones más abiertas como Glassdoor? Sí, exacto. Cada vez hay más sellos, ¿no? Hay algunos que se pagan mucha plata, hay algunos que no se paga por el sello, pero digamos hay una inversión por la consultoría asociada para construir esa característica que tu empresa necesita. Yo lo que veo es principalmente que tienes como que tres cosas en el mercado, ¿no? Tienes los premios, ¿no? Tienes las certificaciones y tienes los sellos, ¿no? Tal cual. De pronto en esas tres categorías. Hoy sigue funcionando. Hoy estas cosas siguen funcionando porque de alguna manera cualquiera de estos tres es como que avala, ¿no? Es como que avala que... Tu gestión, ¿no? Ya no lo dices tú, lo dicen esta entidad que es experta en este tema, me dice que yo estoy bien en este tema, ¿no? Que de alguna manera eso también en el marco de los modelos de construcción reputacional forman parte de las estrategias normalmente, ¿no? El problema que yo veo principalmente es cuando los resultados de esos sellos no reflejan la voz del colaborador, la experiencia del colaborador en la compañía. Tal cual. Ese es el problema, ¿no? Lo otro que yo veo es que cuando finalmente termina siendo solamente un diploma más en la pared, ¿no? Y claro, hoy hay muchos colaboradores en organizaciones que no son capaces de decir lo que realmente piensan y sienten. De hecho, creo que no me van a dejar mentir las áreas de comunicaciones internas cuando hacemos encuestas y queremos que la gente hable, pero la gente no habla realmente lo que quiere, lo que piensa. Sí, pues. Ya si nos vamos al marketing, ¿no? Para hacer una equivalencia, cuando hacemos los famosos focus groups o análisis de insights, ¿no? O observación, a veces es también porque la gente no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, ¿de qué manera las organizaciones estamos ayudando? A través de estas certificaciones, sellos o premios,
a que la gente pueda realmente transmitir lo que siente y lo que piensa para a partir de ahí construir, ¿no? Y pasa por que hay o temores, o pasa porque no quiero perder la chamba, o pasa, Sí. pasa por mil razones que se podrían explorar ahí. Entonces, yo creo que todavía van a acompañarnos un tiempo. Yo lo que esperaría es que con esta onda de que cada vez las empresas son entidades más transparentes, ¿no? En algún momento va a suceder que los colaboradores a través de las redes sociales van a empezar a mostrar, ¿no? a crear un Glassdoor sin que exista un aplicativo en donde van a ser mucho más transparentes con lo que pasa en su organización. Y entonces o esperamos a que el colaborador lo hace o nosotros como empresa tomamos la iniciativa de volvernos mucho más transparentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir lo bueno, lo malo y lo feo de mi organización? Claro. O sea, hoy no queremos relaciones más transparentes, hoy no queremos relaciones mucho más claras como para que se tomen decisiones mucho más certeras. Sí. Ahí dejo yo la pregunta. Como cuando vas a un hotel, va por Booking, tiene lo bueno y lo malo. Exacto. La empresa es lo mismo, tiene Exacto. cosas súper buenas, pero hay Sí. cosas malas porque nadie es perfecto, ¿no? Creo que Sí. por ahí va mucho. Sí, claro. Y hablando ya para terminar de el futuro de la gestión de RH, ¿cómo ves? No las tendencias para no entrar en el tema cliché y todas las Sí, sí. preguntas, pero uno o dos tal vez que sean, oye, este tema sí es relevante y llevarlo a la cultura peruana, porque a veces podemos soñar con Human Capital Trends, Sí, ¿no? sí. Que son muy buenos, ojo, pero que de repente no todas las tendencias aplican para estrategias de negocio y cultura latinoamericana peruana. Sí. Ujú. Yo creo que cada vez es más urgente en las organizaciones que podamos automatizar aquello que sea automatizable para que el talento que está en recursos humanos pueda estar en donde agrega mayor valor. Tal ¿no? cual, entonces O sea, en lugar de estar digitando cosas, ¿no? Digamos, tiene que estar con la gente, identificando insights con la gente en el mercado, en los procesos, qué sé yo. Eso es uno, ¿no? ¿Implica una inversión? Sí, pero las posibilidades que eso abre son muchísimas, no solamente en términos de que vas a tener un equipo de gente más vinculado con lo relevante de la estrategia de tu negocio, sino que vas a tener gente más contenta. En RH hay un montón de gente que dice, ¿qué estoy haciendo? Estos papeles, bueno, ahí están, ¿no? Ahí vas a tener gente mucho más contenta y gente mucho más contenta en RH, que es lo que tú necesitas. Eso es uno. Lo otro que diría yo es, de pronto, después que tengas algunas cosas ya básicas automatizadas, yo creo que sí, el hecho de que un área mucho más actualizada, ¿no? Yo creo que la gente de RH necesitamos estar mucho más permeables a teorías, a metodologías, a información que venga de diferentes disciplinas, no solamente de los famosos marcos ágiles hoy, ¿no? Pero yo quiero tener gente en RH que entienda de marketing, por ejemplo. Yo quiero tener gente en RH que tenga perfil comercial, ¿no? Para que venda, porque tienes que vender, pues, son servicios. Porque tiene que construir marca, porque además lo que construya como marca desde interno va a impactar, para así, inmediatamente en la construcción de la marca hacia afuera, ¿no? Entonces, gente que tenga este hambre por aprender de diferentes disciplinas, que sea más permeable a esto y que traiga esto a la gestión del área, ¿no? A gestionar de una manera ya mucho menos tradicional. Para eso ahí está la invitación también a las universidades y escuelas de posgrado a que actualicen sus sílabos y sus mallas curriculares y no seguir hablando de lo mismo, ¿no? Sino incorporar, ayudar a que la mentalidad de los equipos de recursos humanos sea una mentalidad cuestionadora, ¿no? Y sería mi tercera visión sobre lo que pasa en RH, y es, sobre todo los líderes en RH, pero en general toda la gente que pertenezca a esa área, ya en términos de más de habilidades, va a ir incorporando que su rol no es de ejecución, ¿no? Su rol es de cuestionar, de ayudar a que la organización se cuestione. Y eso significa, en el marco del respeto y todo, ser capaz de hablar con la primera línea y decirles,
¿por qué esto agrega valor? ¿Por qué lo estamos haciendo así? ¿Esto de qué suma? ¿Por qué no hacerlo de otra manera, ¿no? Y si hiciéramos las cosas de esta forma y no de esta. Entonces, esta capacidad de acercarse y ayudar a que la organización se vuelva mucho más consciente, ¿no? Esta famosa conciencia organizacional, es parte de la chamba de recursos humanos. Hacer que las personas y las organizaciones se hagan mucho más conscientes y a partir de ahí se puedan tomar mejores decisiones gerenciales, ¿no? Estratégicas. Muchas gracias, Milagros, por tenerte. Ha sido un gusto que un placer estar estés acá con nosotros. Y bueno, esta ha sido la primera edición de HR Talks, versión podcast. Muchísimas gracias a todos por su tiempo en vernos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de LinkedIn, de Twitter y YouTube. Y los esperamos en los próximos entrevistas que vamos a tener. Y si quieres nominar también a alguien que nos quiera acompañar, encantadísimos. El único requisito es que sean personas que realmente agreguen valor a la profesión y que tengan ese corazón por aportar a recursos humanos. Listo, muchas gracias.